número 34. Me indica con amén cuando lo tenga. Amén. ¿Lo tiene? Voy a leerlo para ustedes, hermanos. Y dice la palabra del Señor a la letra. La leemos la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Versículo 22. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como, escuche bien esa palabra, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y mire la reacción. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hermano Amadeo, ore a Dios, hermano. Buen Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor, por su poderosa palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida, Señor. Gracias, Señor, por haber permitido, Señor, en esta tarde, Señor, reunirnos con mis hermanos, Señor eterno. Le pido, bendito Dios, que sea usted, Señor, en esta tarde, Señor. Sea usted Gracias, palabra, Señor, palabras que vengan de los altos. Oh, Dios, su palabra glorificada. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros disponemos nuestros corazones, Señor, Oh, gracias, para estar atentos a corazones su palabra, abiertos, bendito Padre, Dios. Todo en el nombre de su palabra. Jesucristo. Amén. En el Amén. nombre de Jesús. Pueden tomar sus lugares, mis amados. Para hacer solamente un poquito de cronología, quiero recordar que la semana pasada, el día jueves, abordamos el tema, hermano, que la gracia era indispensable. Bendito sea el Señor. Y hablamos, hermano, cómo la ley, ¿verdad?, era una carga, y cómo los judíos, hermano, estaban llegando a las iglesias, aquellos lugares donde había gente que se estaba convirtiendo y querían imponerles, amén, a los cristianos, a los nuevos convertidos, querían imponerles la carga de la ley. Y vimos, hermano, por la palabra cómo, ¿verdad?, se dispuso que subieran a Jerusalén, gloria sea al Señor, y se dio aquel concilio donde se discutieron los asuntos referentes a si era bueno o cómo iban a hacer para con los gentiles, gloria sea al Señor, si era
necesario imponerle guardar la ley, observar la ley de Moisés. Y sabemos, hermano, que la resolución no dada por los hombres, sino la resolución que dio el Espíritu Santo, fue que a los gentiles no se les podía, hermano, poner ese yugo que ni los padres ni los de los días de Jesús pudieron llevar. Amén. Sabemos por la palabra que el apóstol Pablo, juntamente con Bernabé y algunos otros, llegaron hasta Antioquía nuevamente, donde había sucedido aquella circunstancia, aquel altercado, y regresaron a la iglesia de Antioquía llevando en la mano la carta que decía, hermano, qué cosas se les pedía que guardaran o que observaran. No como un ritual, sino como la persona nacida de nuevo se tenía que apartar de idolatría, de fornicación, de sangre, de ahogado, ¿verdad? Y luego ya podemos observar la palabra que hay otras tantas cosas que el ser humano, cuando viene a los pies de Cristo, cambia de una manera radical. Pero dice la Escritura que una vez arreglado ese asunto, Pablo y Bernabé se quedaron por un tiempo en Antioquía. Gloria al nombre del Señor. Y pasó un tiempo, no sabemos cuánto, la Biblia no lo especifica, pero sí se nos dice que después de unos días, Pablo le habló a Bernabé y le dice: oye, Bernabé, vamos a hacer un recorrido por las iglesias donde nosotros hemos pasado, ¿verdad? Y vamos para ver en qué condiciones están. Pablo era un hombre que se preocupaba por la condición de la iglesia. Y Pablo dice: vamos a hacer ese recorrido y vamos a ver cómo están las iglesias. Pero la Escritura dice que Bernabé quería llevar con él a Marcos. Y Pablo dice: no, a Marcos no lo podemos llevar. Y hubo un altercado, porque Pablo decía: no podemos llevar a aquel que en ese primer viaje misionero nos abandonó, nos dejó a la mitad del camino. Es decir, Pablo quería llevar personas que tuvieran, hermano, un deseo, que aún viendo las circunstancias adversas, no miraran hacia atrás, mejor nos vamos a replegar. No, Pablo quería a alguien como Bernabé, que en la persecución, hermano, que en cualquier situación fueran y echaran hacia adelante. Hoy en nuestros días, hermanos, necesitamos que nosotros tengamos esa actitud de Pablo y que no tengamos la actitud de Marcos, por lo menos no en aquel primer viaje misionero. Pero la Escritura nos dice que hubo ese altercado entre ambos, o ese desacuerdo, que Pablo tomó con él a Silas y Bernabé tomó a Marcos, y unos se fueron hacia un lado y otros se fueron hacia otro lado. Y allí comienza el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo comienza a hacer. Y comenzamos a ver, hermano, cómo Pablo comienza a ir a cierto lugar y el Espíritu le prohíbe que llegue a cierto lugar. Quiere llegar a otro y el Espíritu se lo prohíbe. Y entonces de pronto viene una visión de aquel varón macedonio que dice: pasa y ayúdanos. Y ellos van hacia allá, bendito sea el Señor. Y vemos, hermano, cómo se levanta el enemigo cuando Dios está trabajando, cuando Dios está haciendo algo, usando a un siervo que ama la palabra y que ama las almas. El enemigo se levanta y tienen que salir de aquel lugar. Y salen, hermano, gloria sea el Señor. Y entonces comienza la Escritura a hablarnos cómo Pablo llegó a Tesalónica. Y allí en Tesalónica, después de unas 2 o 3 persecuciones que tuvo Pablo, que los hermanos los llevaron, de hecho a Tesalónica, hermano, llevaron a Pablo y a Silas, pero posteriormente ahí mismo en Tesalónica se levantó una persecución contra ellos, que tuvieron que sacar solamente al apóstol Pablo, y lo sacaron de noche y lo llevaron hasta Atenas. Y dice la Escritura en el capítulo 17, dice que Pablo, cuando llegó allá a Atenas, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y es que nosotros sabemos, hermano, que la idolatría siempre, en todos los tiempos, la historia lo corrobora. La idolatría siempre ha sido un factor de traer esclavitud, pecado y tinieblas al ser humano. Y cuando Pablo se da cuenta, ahí en Atenas, que, hermano, que la gente está volcada a la idolatría, dice
que su espíritu se enardecía. Él no estaba molesto con las personas. Él estaba, hermano, se sentía como compungido, como impulsado por el Espíritu Santo a hacer algo. Y dice la Escritura que él comenzó rápidamente a ir a la sinagoga y a discutir con ellos, a presentar a Jesucristo y a este como resucitado. Pero dice que discutía con los judíos y que también lo hacía con los que concurrían a la plaza. Se dice que Atenas era, hermano, una ciudad como nunca antes se había visto una ciudad como ella. Yo creo que ahora ya nuestros tiempos ya la han rebasado. Porque Atenas, gloria sea al Señor, era una ciudad, hermano, donde imperaban las tinieblas. Amén. Algunos historiadores han dicho que tenían cerca de 33,000 dioses. Yo no sé de dónde lo sacan. Que Atenas tenía cerca de 33,000 dioses. De hecho, hay unos historiadores que dicen que era más común encontrarse con un dios, es decir, con un ídolo, que con un ser humano. O sea, que Atenas estaba atestada, estaba, hermano, por donde quiera que usted caminaba, veía un altar, un ídolo, un dios. Y hermano, y nosotros sabemos lo que trae la idolatría. Amén. Mire, amén. Versículo 22 dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo, dice, que sois muy religiosos. Miren, este versículo resalta una cualidad de Pablo y que debe estar, hermano, en todos nosotros como cristianos, no solamente en los ministros, sino en todos los cristianos que aman o que desean compartir el mensaje de la palabra del Señor. ¿Por qué? Pablo, se dice en este versículo que Pablo era un buen observador. Digo, Pablo, en todo observo. Y si nosotros queremos, hermano, compartir el mensaje de la palabra con eficacia o eficazmente, debemos, hermano, aprender a observar a las personas a las que les queremos hablar. Porque a veces les queremos entrar, hermano, así de lleno. Amén. Y de vez en cuando es bueno, hermano, que observemos cuáles son sus costumbres, qué es lo que habla, cómo piensa, que les analicemos un poco para poder nosotros, hermano, elaborar un corto mensaje y podérselos entregar para que sea un mensaje eficaz. Amén. Pero ¿qué era lo que el apóstol Pablo dice, o en Lucas dice que en todo observaba que eran muy religiosos? Mira, hermano, la religión, el hombre, el ser humano puede tener cierto grado de religiosidad o mucha religiosidad, tanta como para mantenerlo lejos de Cristo. Yo no sé si usted me escuchó. Amén. El ser humano, hermano, puede tener tanta religiosidad como para apartarlo de las verdades y de conocer a Cristo. No lo vemos nosotros. La gente nos dice: no, yo tengo religión, o sea, yo soy esto, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová. Mire, algunos, yo soy pentecostal. ¿No es verdad? Porque a veces creemos que en lo que estamos, eso es la verdad. Y la verdad es Cristo. Venir a Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Pero dice que en todo observaba que eran muy ¿qué? Religiosos. Y hermano, debemos de entender ese punto, que la religión puede de pronto llegar a esclavizar al ser humano. Amén. Ahora, el ser humano no es, hermano, salvo por cuántos dogmas o cuántas normas o cuántas reglas pueda cumplir. La salvación solamente se encuentra por creer en Jesucristo, que Él es el que nos puede perdonar de nuestros pecados. Amén. Nosotros debemos de saber, hermano, y cada vez que queramos compartir a Cristo, debemos de decirle, o sea, debemos de evitar: no, es que tú tienes que ir a la iglesia para esto. No, a la iglesia no se va para ser salvo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Se viene a Cristo para ser salvo. Amén. Porque es el único camino. Dijo Jesús: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Lo dijo Jesús. Amén. Bendito sea Dios.
Pero entonces sigue diciendo la palabra, y voy a ir un poquito rápido. Amén. Dice la escritura que Pablo en todo observaba que eran muy religiosos. Dice, gloria a Cristo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Cuál era la inscripción? Al Dios no conocido. Escuche, al Dios no conocido. Y no me voy a detener tanto ahí. Pero déjenme le digo, mire hermano, la razón por la que el ser humano no conoce a Dios no es porque Dios no se haya revelado o no se haya dado a conocer al ser humano. Por el contrario, la escritura nos dice, hermano, que Dios se ha manifestado al ser humano, se ha revelado al ser humano, que todo, hermano, dijo el salmista David, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amén, amén, sí. Amén. Aleluya. El ser humano, gloria a Cristo, cuando no conoce a Dios, no es porque Dios no se manifieste a él, sino porque el hombre se aleja de Dios. Pero hay algo muy interesante en todo esto, hermano, y es que cómo es que un hombre puede adorar algo que no conoce. Cuando Jesús estaba platicando, estaba conversando con aquella mujer samaritana, el Señor le dijo, ustedes adoran lo que no saben. ¿O no es verdad? ¿Verdad? Dijo, ustedes adoran lo que no saben. Pero hermano, cuando uno adora, imagínese usted, y voy a poner como ejemplo cada uno, yo, usted, que querramos adorar a Dios, ¿cómo le vamos a hacer si no le conocemos? Porque ¿cómo le vamos a adorar si no sabemos cómo se le adora? No sé si me está entendiendo. La inscripción que estaba en aquel lugar era al Dios no conocido. Y es precisamente ahí donde se agarra el apóstol Pablo. Mira, hermano, es que Dios es grande y Él da sabiduría. Había una prohibición que no se podía introducir, ¿qué? Nuevos dioses. Pero Pablo está haciendo su defensa ante una corte, ante un tribunal donde están los jueces. Y lo están a él llevando hacia aquel lugar para saber si es culpable, para encerrarlo o darle muerte ahí. Bendito sea el Señor. Pero hermano, el Señor le puso, mientras que Pablo observaba, vio por ahí un lugar. Dijo, el Dios no conocido. Y el Señor le dio sabiduría. Agárrate de ahí, Pablo, para que des el mensaje. Porque el Señor le había dicho, yo te voy a llevar ante reyes, te voy a llevar ante principados, te voy a llevar ante gente importante, Pablo, para que lleves mi mensaje. Alabanza al nombre del Señor. Y hermano, Pablo se agarra de ahí y dice, no, yo pasé y entre todos los santuarios que ustedes tienen, yo vi una inscripción al Dios no conocido. A ese yo no vengo a introducir nuevos dioses, sino que les voy a hablar de uno que ustedes están ya adorando, pero que no le conocen. Aleluya. Que ustedes ahí tienen al Dios no conocido, pero ¿cómo le van a adorar si no saben cómo se le adora? Y entonces Pablo comienza, hermano, de una manera muy hermosa, esa defensa que él está haciendo, que nosotros no la veíamos como una defensa. Alabanza al nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Y Pablo toma eso y dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Alabanza al nombre del Señor. Dios es el que se ha revelado al ser humano. Si Dios no se revela, hermano, al ser humano, el ser humano no haya ¿dónde lo encuentra? De hecho, la Escritura nos dice en Romanos que cómo oirán si no hay quien les predique. ¿Cómo creerán en aquel del cual no han oído? Amén. De manera que el Señor es el que se revela, el Señor es el que se acerca para poder rescatar y salvar al ser humano. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Que hermano, la idolatría es un velo que cubre de tinieblas el alma del ser humano. Pero la Biblia nos dice que nosotros somos la luz y que la luz no se toma para esconderse. ¿Sí o no? La Escritura dice de Juan que Juan era una antorcha. De Juan se dice que era una antorcha, pero de Cristo se dice que Él es la luz del mundo. Aleluya.
Y que nosotros como luminares en este mundo tenemos que resplandecer. Bendito sea el Señor. Pablo, en medio de aquellas tinieblas, hermano, de aquella idolatría, estaba resplandeciendo. Alabanza al nombre del Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios. El apóstol Pablo entonces comienza y dice: a ese es al que yo les anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. ¿Qué dice? No habita en templos. Escuche bien lo que dice la escritura. No habita en templos hechos ¿por qué? Por manos humanas. Mira, hermano, se dice que el lugar donde está uno es más grande que el que está en ese lugar. De manera que cuando un ídolo lo ponen, por ejemplo, no, aquí no, porque aquí no es lugar de ídolos, pero lo ponen en una capillita. La capillita es más grande que ese ídolo. Ahora, ¿usted sabe por qué? ¿Sabe? ¿No? Bueno, déjame se lo digo. Porque esa capilla es tan grande que cabe ese ídolo. Y a eso se refería Salomón. Cuando Salomón, mire hermano, cuando Salomón estaba dedicando el templo, dijo: ¿qué casa te compondré? Siendo así, que los cielos, y no solamente los cielos, sino que los cielos de los cielos no te pueden contener. En la defensa que hizo Esteban dijo: el cielo es el trono de mi Dios, y la tierra es el estrado de sus pies. Es decir, hermano, que Dios no tiene una medida donde se le pueda encerrar. A los ídolos sí, a los ídolos. Mire, yo estaba viendo al presidente de México decir: no, nosotros no tenemos temor al coronavirus porque yo tengo aquí al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Dónde lo traía? En la billetera. ¿Qué es más grande que ese? La billetera. Pero la escritura nos enseña, hermano, que a Dios no hay donde se le pueda encerrar. Que los cielos de los cielos no le pueden contener. Alabanza al nombre maravilloso del Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo: que Dios es el creador, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Y esto concuerda. La escritura nos dice, hermano, que nosotros, la iglesia que se encuentra desde la China, hermano, desde el polo norte hasta el sur y en cada una de las partes del mundo, que haya alguien que es lavado con la sangre de Cristo, que es nacido de nuevo, forma parte de la iglesia de Jesucristo, y allí viene a morar el Señor por el Espíritu Santo. Yo no sé cuánto tiene el Espíritu Santo. Alabanza al bendito nombre del Señor. Él no habita en templos hechos de mano. Mire, esto se lo voy a dejar por un ratito más mejor. Gloria a Cristo. Y dice la escritura que Él no habita en templos hechos por manos humanas, pero también dice que no es honrado por manos de hombres. Y escuche la palabra: como si necesitase de algo. Ahora, aquí hay algo interesante. En los días de aquel pueblo de Atenas, la gente, hermano, según los historiadores, dicen que la gente iba y les ofrecía ofrendas a las deidades. Y uno dice: pues eso lo vemos en cualquier parte. Y es cierto, eso lo vemos pero ¿cuál es la razón por la que se lo damos? Los historiadores dicen que en aquellos tiempos la gente le daba ofrendas a las deidades, hermano, para que estuvieran en una manera completa de dicha. No el ofrendante, sino a quien se le estaba ofreciendo. Es decir, que para que tuvieran dicha, no. Pero ese era el pensamiento. Gloria sea al Señor. Y Pablo, en esa defensa, él está, gloria a Cristo, está, hermano, tratando de cautivar, o sea, de alcanzar, de, ¿cómo le diré, hermano? De comprobarle a aquellas personas, hermano, que hay una verdad que hay que conocer para que puedan salir de las tinieblas. Y Pablo dice: no, la diferencia entre los dioses suyos y el nuestro
es que el de nosotros es el Señor de todas las cosas. Amén, gloria a Dios. Ese Dios que ustedes no conocen, bueno, yo les voy a decir cómo es Él. ¿Qué es lo que Él quiere? ¿Cómo se le adora? ¿Quién es? Amén. Esas deidades que ustedes tienen, ustedes las han hecho con sus manos. Sí, amén. Ustedes las honran con sus manos. Las pueden encerrar en algún lugarcito. No, este Dios escapa a todo eso. No puede vivir en un templo hecho por manos humanas. Mira, hermano, cuando nosotros llegamos aquí, nosotros llegamos, pero nosotros somos, este es un lugar de reunión. Se lo estoy compartiendo. Ese Dios está muy cerca de ustedes, más cerca de lo que están esos ídolos. Amén. ¿Y por qué Él dice que está cerca? Dice la Escritura, para que palpando, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice, porque en Él vivimos. Amén. ¿Qué más? Y nos movemos. ¿Y qué más? Y somos. Mire, hay una diferencia en el Evangelio. Hay una doctrina que es el panteísmo, que dice que todo es Dios. Los árboles son Dios, las plantas es Dios, los animales es Dios. Pero eso lo puede pensar solamente alguien que desconoce al Dios de la creación. Amén. Amén. Dice Pablo, en Él nosotros somos, en Él nos movemos. Es decir, que Él es el que nos sustenta a nosotros. Amén. Si Él por un momento llegara a pensar en quitarnos la respiración, hermano, Él lo puede hacer en una fracción de milésimas de segundo. Sí, amén. Pero ¿por qué es que usted y yo, aún en medio de pruebas, de luchas y de dificultades, seguimos adelante? Porque en Él nos movemos y somos. Amén. Porque Él tiene su brazo todavía extendido. Amén, porque su gracia y su misericordia no se han acortado para no socorrernos. Amén. Dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Por qué manda? Porque Él es un soberano. Amén. Y como tal, Él tiene el derecho de exigir, de pedir, amén, de, hermano, de decretar o declarar algo que Él quiere, porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Los ídolos no tienen ni siquiera la potestad de decirle a la gente, queremos que te postres así o asá, o que vengas con esto o con lo otro. Tiene que ser la gente, hermano, la que dice, oh, hay que llevarle una rosquita, hay que llevarle un panecito, o hay que llevarle unas flores, porque el ídolo no tiene poder ni para hablar, para decir, tráigame un vaso de agua. Amén. Pero Dios, como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él dice que ahora manda, porque Él es soberano. Porque Él tiene poder, porque Él tiene autoridad. Por eso manda a todos los hombres a que se arrepientan. Amén. Amén. Él mostró su amor, su paciencia y su misericordia. Él dejó en otro tiempo pasado dejar a las gentes andar en sus propios caminos. Dice, pero no obstante Él no se dejó sin testimonio, dándonos tiempo fructífero. Con todo que había pueblos idólatras, pecadores, dice, Él nunca se dejó sin testimonio, pero ahora Él manda a todos los hombres a que se arrepientan. ¿Por qué? Hermano, porque todos pecamos. Sí. ¿Es cierto o no? Amén. Hermano Edgar, pecó. Dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Si me pregunta, hermano, todos pecamos, la Biblia lo dice. Todos hemos pecado y todos estamos llamados por Dios a arrepentirnos. Sí. Todos los seres humanos, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso fue lo que predicó, mira, hermano. Lo predicaron los profetas en el Antiguo Testamento. El arrepentimiento. Dios siempre ha querido que el hombre se arrepienta de su pecado. Amén. Amén. ¿O no dice el libro de Isaías? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Y qué más dice? Entonces yo iré desde los cielos. Sí, pero hay algo que dice en intermedio. Si mi pueblo y se arrepintiere y se humillare y clamare, yo iré desde los cielos, sanaré su tierra, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Dios siempre ha querido que el hombre se arrepienta. Bendito sea el Señor. Juan el Bautista, él predicó el arrepentimiento. Amén. Jesús predicó el arrepentimiento. Pedro, en el día de Pentecostés, arrepentidos y convertidos. Amén. Esteban predicó arrepentimiento. Amén.
todos, hermanos, los que aman a Dios han predicado el arrepentimiento. ¿Pero qué es? Arrepentirse. Arrepentirse es tener, hermano, un cambio total de vida, conducta y práctica. Interna, externa, mental, todo, hermano. Hay un cambio que se genera cuando uno se arrepiente. ¿Y cómo se ve? Cuando uno se arrepiente, hermano, y uno tiene ese arrepentimiento verdadero. Juan el Bautista les dijo: venid haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que cuando uno se arrepiente, los frutos van a surgir y ellos van a dar, hermano, van a declarar que verdaderamente nosotros hemos tenido un arrepentimiento genuino. Amén. Los frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿por qué hay que arrepentirse? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y cuando uno habla de la resurrección, entonces se mete en problemas. Amén. Porque hasta ahí, hermano, mire, estaba la gente atentos oyendo a Pablo. Sí, amén. Y de acuerdo a los historiadores, dicen que los grandes pensadores, los filósofos y la gente que aprendía de ellos, creía así en la inmortalidad del alma. ¿Cuántos creen en la inmortalidad del alma? Amén. Amén. Pero en lo que no creían era en la resurrección del cuerpo. Ahora, la resurrección, hermano, es una doctrina fundamental para la fe cristiana. Porque si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aleluya. Dice Pablo, es más, hemos venido a ser hallados mentirosos si el Señor no ha resucitado. Pero después, al final, Pablo pega un grito y dice: mas ahora Cristo ha resucitado, primicias de los resucitados ha sido hecho. Amén. La fe cristiana, hermano, se fundamenta en la resurrección de Cristo. Amén, porque sabemos, hermano, que si no hay resurrección, dijo Pablo, bueno, si no hay resurrección y todo se acaba aquí, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, que si alguien está bien, son los que están en los bares, haciendo, pecando, haciendo todo, están bien. No hay nada después de la muerte. Pero la Biblia dice que Jesús habló de que Él iba a venir en su reino de gloria. Amén. Para juzgar a las naciones. Amén. Pondría a unos a la derecha, otros a la izquierda. Pero dice que Dios dio testimonio. Es decir, que Dios puso el sello de que lo que Cristo había dicho era una realidad. ¿Cuál fue el sello que puso? La resurrección de Jesucristo. Amén. Dice que declaró con esa resurrección de Cristo, dando fe, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ahora déjame les digo algo y ya vamos a cerrar, hermano. De acuerdo a la Escritura, por lo menos en la Escritura no se nos dice que aquellos hombres que tuvieron la oportunidad de oír el mensaje de salvación, que los iba a libertar de la esclavitud, del pecado y de las tinieblas y llevarlos a la luz de Cristo, ellos no tuvieron nuevamente otra oportunidad como ellos lo dijeron. ¿Qué dijeron? Ya te oiremos acerca de esto. ¿Cuándo? Después, otro tiempo, otra vez. Y sabe una cosa, hermano, cuando nosotros hablemos a alguien, si algo hay que decirles, que el día de salvación es hoy. Hoy es el día de salvación. Amén. Porque probablemente alguien diga: no, hombre, yo me intereso mañana. Pero no todos los que dicen mañana han podido volver a tener esa oportunidad que desperdiciaron. Amén. La Biblia no nos dice que Pablo haya vuelto otra vez al Areópago a hablarle nuevamente a aquellos que dijeron: ya te oiremos otra vez. Para algunos, esa oportunidad fue la última. Por eso cuando nosotros le hablemos a alguien con amor, si usted así lo quiere, porque así lo debemos de hacer, hay que decirles: hoy es el día de salvación. Amén. Pero la Escritura nos dice que unos se burlaron, otros dijeron: te oiremos de esto después, otro día. Amén. Y dice el versículo 33, y así Pablo salió en medio de ellos. ¿Por qué salió Pablo? ¿Por qué pudo salir?
porque hallaron que no había nada ilícito Amén. en lo que él estaba haciendo. Él no estaba infringiendo ninguna ley para introducir nuevos dioses. Amén. Por eso él pudo salir del medio y le dijo, ¿sabes qué, Pablo? Puedes marcharte. Estuvo fenomenal esa exposición que hiciste. Amén. Y hermano, no debemos nosotros de sentirnos mal cuando alguien nos rechace. Amén. Recuerde que Pablo, para llegar al Areópago, pasó como por 3 persecuciones. Tuvieron que moverlo de un lugar de noche y luego después, y luego otra lo llevaron a él solo hasta Atenas. Y hermano, parecía que muy pocos eran los que eran malos que se levantaban contra él. Pero nosotros sabemos que el que siembra con lágrimas, con regocijo, segará. Amén. Pablo llegó después de aflicciones, hermano. Dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Para Pablo esto no fue una derrota, hermano. Déjeme decirle que para Pablo el haber estado en el Areópago fue una victoria maravillosa para el Evangelio. ¿Y quiere que le diga por qué? Sí. Mire lo que dice el versículo 34. Versículo 33 dice, y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con quién, Con él. con él. Hermano, una de las manifestaciones de que hemos creído en Cristo verdaderamente es cuando buscamos la compañía de aquellos que aman a Dios, Amén. porque buscamos la familia de Cristo. Pero sigue diciendo ese versículo, dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba ¿quién? Dionisio. ¿Y quién era Dionisio? El Areopagita. ¿Y qué era el Areopagita? No lo sabe. El Areopagita era uno de los jueces del Areópago, en los que estaban los jueces. Y miren, se dice que nadie podía llegar a ser juez en el Areópago si no había primero pasado por ser el gobernador de la ciudad en Atenas. Así que cuando Pablo terminó de presentar a Jesucristo, a Dios como el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador de todo, hermano, uno de los jueces, de la gente más prominente de aquella ciudad, dice que creyó en el Señor. Gloria a Dios. Vea que el Evangelio no es solamente para personas pobres, Amén. para personas como nosotros, con poco de estudio. No, no, no. Ahí, hermano, aceptó a Cristo, recibió el mensaje uno de los jueces del Areópago. Dice una mujer llamada Dámaris y otros con él. Póngase de pie en esta noche. Gloria a Dios. Póngase de pie. Bendito sea Dios para siempre. Y vamos a pedirle al Señor, hermano, ¿por qué no le pedimos al Señor que nos dé ese corazón, hermano, para poder nosotros comprender, tener como una seguridad, hermano, en nuestro corazón de que la gente realmente necesita conocer a Cristo? Amén. Porque no hay otro medio por el cual la gente pueda ser salva. La gente está sumergida en las tinieblas. Las religiones, el ser humano puede, como dije al principio, la gente puede tener tanta religión como para apartarlos del Señor. Y a veces nosotros decimos, no, sí es cierto, pues ya tiene iglesia, pues tiene que ir, pues por lo menos que vayan allá, pues por lo menos van a ir ahí y se van a perder. Sí, amén. Amén. Se van a perder. Amén. Por eso es necesario que les hablemos con mucho amor, que nos dediquemos a estudiar la palabra para poder presentarles el mensaje, tal como lo hizo Pablo. Amén. Presentarles a Cristo, presentarles al único Dios, que Él fue el que nos hizo decirle, papá, mamá, oye tú, mi hermano, hermano de carne, ¿tú de veras crees tú en ese santo al que le estás rezando? Pues nomás échale cuentas, ¿quién lo hizo? Lo hizo, ¿cómo se llamaba el que estaba por allá en Éfeso, hermano Manuel, que se me fue? El que hacía templecillos de Diana. ¿No te recuerdas? A mí se me fue el nombre. Y pregúntele, ¿quién es más grande? ¿Esa imagen hecha por las manos de ese hombre? ¿O el hombre? Y si el hombre es más grande, ¿por qué te postras ante esa imagen? Hay que postrarnos solamente delante de aquel que es digno Amén. de suprema alabanza Amén. Gloria a Dios. y adoración. Oremos. Padre, gracias. Señor. Oh Dios, Padre bendito que estás en los cielos.
Qué hermoso Venimos ante ti es agradecidos, Señor. saber de este hombre que fue perseguidor de la iglesia, Que hemos recibido en esta que era un religioso, Señor, pero cuando tuvo ese encuentro maravilloso, Señor, ese mismo coraje, ese mismo ímpetu, ese mismo deseo, pero ahora usándolo para la gloria de su nombre, lo tuvo y nada lo hizo retroceder. Porque usted no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amado Dios, que sea, Señor amado, su palabra corriendo por las comunidades, oh Dios, comunidades que están sumergidas en la idolatría. Padre amado, que su palabra, su evangelio, llegue rompiendo cadenas, libertando a los cautivos, en el nombre de Jesucristo. Que podamos nosotros, oh Dios, compartir, Señor, que podamos observar para poder, oh Dios mío, compartir su palabra de acuerdo a la necesidad que cada uno tenga, oh Dios. Que ponga usted gracia en nuestros labios, que las palabras sean sazonadas y sean recibidas y que sean, oh Dios mío, prosperadas en aquello para lo cual usted le envía. En el nombre de Jesús. Amén.